el compartimento oculto y la vida secreta de Camila, la verdad silenciosa que cambió la percepción de la reina consorte. Siempre es difícil elegir a un solo escritor favorito cuando el mundo está lleno de grandes voces, pero hay historias que, más allá de quién las cuente, se imponen por su peso moral, por la sorpresa que generan y por la humanidad que revelan. Esta es una de ellas, un relato que no nace de una filtración interesada ni de un escándalo fabricado, sino de un hallazgo inesperado que obligó al Palacio de Buckingham a mirar a Camila, reina consorte del Reino Unido, desde un ángulo completamente distinto. La llamada llegó a seguridad del palacio a las 6:47 de la mañana, en un gris día de octubre. Un equipo de mantenimiento realizaba una inspección rutinaria del avión privado de la reina consorte en la base aérea RAF North, cuando encontró algo que no encajaba en ningún protocolo conocido. En la parte trasera de la cabina, detrás de un panel que simulaba ser una zona de equipaje estándar, apareció un compartimento cerrado con llave, no registrado en ningún manifiesto oficial. Estaba cuidadosamente oculto, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Siguiendo el procedimiento, la notificación fue inmediata. En menos de una hora, el jefe de protección real y 2 altos funcionarios del palacio se encontraban dentro del avión, observando un maletín metálico de superficie pulida, pesado, sin marcas, asegurado con una combinación numérica. Nadie sabía qué contenía ni por qué había sido escondido de ese modo. Mientras tanto, en Clarence House, Camila terminaba de desayunar cuando su secretario privado le comunicó el hallazgo. Testigos presenciales describieron su reacción como una mezcla de sorpresa y algo mucho más profundo: miedo. Su mano se quedó suspendida en el aire, a medio camino de la taza de té. El color abandonó su rostro. Tras un largo silencio, solo dijo una frase: «Necesito estar allí cuando se abra». El trayecto hasta RAF North Holt se realizó en completo silencio. Camila viajaba en la parte trasera del Range Rover, mirando por la ventana, jugando nerviosamente con las perlas de su collar, un gesto que quienes la conocen identifican como señal de ansiedad. Su secretario privado intentó iniciar conversación en 2 ocasiones, pero recibió un silencio educado y firme. Fuera lo que contenía aquel maletín, Camila lo conocía y temía que saliera a la luz. En el hangar privado ya se había reunido un pequeño grupo: responsables de seguridad, el secretario privado de la reina consorte y 2 asesores de comunicación del palacio, convocados para evaluar posibles implicaciones públicas. El ambiente era tenso, meticulosamente profesional. Todos entendían que lo que estaba a punto de ocurrir podía requerir una compleja gestión de daños. El maletín reposaba sobre una mesa metálica, iluminado por luces fluorescentes implacables. Camila se acercó, lo tocó con delicadeza, casi con reverencia, e introdujo la combinación con manos sorprendentemente firmes. El clic de la cerradura resonó en el silencio. Dudó apenas un segundo antes de levantar la tapa. Dentro no había dinero ilícito, ni documentos comprometedores, ni secretos políticos. Había cartas, cientos de ellas, cuidadosamente ordenadas por fechas, algunas con casi 15 años de antigüedad. Junto a las cartas, fotografías, diarios escritos a mano por la propia Camila, extractos bancarios con pagos regulares a distintas organizaciones, historiales médicos marcados como confidenciales. También había dibujos infantiles, tarjetas de agradecimiento y una pequeña caja de joyas con objetos de escaso valor económico, pero enorme carga emocional. Una pulsera trenzada a mano, una flor prensada, el dibujo de una corona hecho por un niño. Cuando el jefe de seguridad intentó tomar la primera carpeta, Camila puso la mano sobre la suya. Antes de que lean nada, dijo con una voz inusualmente vulnerable, necesitan entender que esto era privado. Nunca fue pensado para hacerse público. Nunca formó parte de ninguna narrativa. Su secretario privado preguntó con suavidad: «Señora, ¿qué es todo esto?». Camila respiró hondo. Sus palabras salieron despacio, como si cada una le costara un esfuerzo físico. «Durante los últimos 14 años he trabajado con supervivientes de violencia doméstica y abuso, en privado, de forma anónima. Las mujeres que escribieron estas cartas no saben quién soy. Me conocen solo como sé, solo sé». El silencio que siguió fue absoluto. De todas las posibilidades que habían imaginado, irregularidades financieras, conflictos políticos, escándalos personales, ninguna incluía esto. La reina consorte, una de las mujeres más observadas y criticadas del país, había llevado a cabo durante más de una década una labor humanitaria secreta y sostenida. «¿Por qué mantenerlo en secreto, Baudet?», preguntó finalmente el secretario privado. La respuesta de Camila fue clara y directa.
porque en el momento en que se hiciera público, dejaría de tratarse de ellas y pasaría a tratarse de mí, de mi imagen, de mi rehabilitación pública, de una estrategia de relaciones públicas. Estas mujeres merecían ayuda sin convertirse en una oportunidad fotográfica real. Tomó una de las cartas con extremo cuidado. Esta es de una mujer que dejó a su marido después de 23 años de abuso. Agradece al donante anónimo que pagó sus honorarios legales y el depósito de su nueva vivienda. No sabe que fui yo. Solo sabe que alguien creyó en su historia lo suficiente como para ayudarla. A medida que Camila explicaba el contenido del maletín, los funcionarios comprendieron que no estaban ante un problema que gestionar, sino ante algo radicalmente distinto. No era un secreto vergonzoso. Era la prueba de una compasión auténtica, escondida precisamente porque era real. Las cartas narraban historias que ningún guionista de Hollywood habría podido construir con credibilidad. Cada una representaba una vida transformada en el momento más crítico. Alquileres pagados, costes de reubicación cubiertos, terapia psicológica para niños, asesoramiento legal completo. Todo canalizado a través de una entidad llamada Sanctuary Trust, financiada y gestionada íntegramente por Camila con recursos privados, sin utilizar jamás fondos públicos. La carta más antigua databa de 2010, pocos meses después de su matrimonio con Carlos. La firmaba una mujer llamada Helen, que agradecía 6 meses de alquiler pagados tras huir de una situación de violencia doméstica. «Me salvaste la vida», escribió, «y más aún, me diste la oportunidad de salvar a mis hijos». No se trataba de donaciones ocasionales, era un programa estructurado, constante, que había ayudado a más de 200 mujeres y sus familias durante 14 años. Millones de libras invertidas, pero, sobre todo, una implicación personal extraordinaria. Los diarios de Camila revelaban que revisaba personalmente cada solicitud, leía cada historia y decidía qué tipo de ayuda necesitaba cada caso. Visitaba refugios apoyados por el Trust, siempre de incógnito, sin prensa ni fotógrafos oficiales. Una entrada de 2016 describía una tarde en un refugio, compartiendo té con mujeres supervivientes. Les dije que me llamaba Carol, había escrito. Emma me contó cómo su marido le rompió el brazo en 3 partes. Me preguntó si alguna vez había tenido miedo de alguien a quien amaba. Quise decirle que sí, que entendía más de lo que imaginaba, pero solo le tomé la mano y escuché. Al fondo del maletín había un sobre sellado, marcado como privado. Abrir solo en caso de emergencia o después de mi muerte. Tras debatirlo y con el consentimiento reticente de Camila, el sobre fue abierto. Su contenido no hablaba de escándalos, sino de heridas personales, de experiencias pasadas que explicaban, sin justificar, la profundidad de su compromiso. Detalles que el palacio entendió que debían permanecer protegidos. La carta, dirigida a sí misma, explicaba el origen real de ese proyecto. En ella, Camila relataba un episodio jamás compartido públicamente. Tras divorciarse de su padre, su madre había caído en una relación abusiva. Camila, entonces una mujer joven, fue testigo directo de aquel proceso devastador. Vio cómo una mujer fuerte, vital y segura de sí misma se iba apagando lentamente, reducida por la violencia psicológica y emocional. Vi a mi madre hacerse cada vez más pequeña, escribió. La vi perderse pieza por pieza. Su madre logró escapar, pero el precio fue altísimo. Salió sin recursos, sin hogar, sin una red de apoyo, sobrevivió, pero apenas. Ese trauma marcó a ambas para siempre. Camila juró entonces que, si alguna vez tenía los medios, haría todo lo posible para que otras mujeres no tuvieran que elegir entre la violencia y la ruina total. El Sanctuary Trust nació de esa promesa silenciosa. Este descubrimiento obligó a reinterpretar años de trabajo caritativo que muchos habían considerado protocolario o incluso performativo. La dedicación de Camila a esta causa no respondía a una obligación institucional ni a una estrategia de relaciones públicas. Estaba arraigada en una herida familiar profunda. El secretismo tampoco era un cálculo frío, sino un acto de protección. Proteger la memoria de su madre. Proteger sobre todo a las mujeres a las que ayudaba, evitando que sus historias se convirtieran en instrumentos de una narrativa pública ajena a ellas. Cuando la existencia de la carta comenzó a circular por los canales internos del palacio, controlada, pero imposible de contener del todo, las reacciones fueron dispares. Algunos cortesanos veteranos se alarmaron ante las posibles consecuencias mediáticas. Otros comprendieron de inmediato que se trataba de la revelación más humanizadora sobre Camila en décadas. El rey Carlos fue informado mientras se encontraba de visita oficial en Escocia. Quienes presenciaron su reacción
Hablan de una mezcla compleja de emociones: orgullo por la compasión de su esposa, tristeza al descubrir que ella había cargado sola con ese secreto durante años, y preocupación por el impacto que una exposición pública podría tener tanto en las mujeres beneficiadas como en la continuidad del proyecto. Carlos llamó a Camila de inmediato. Parte de la conversación, escuchada de manera fragmentaria por el personal, dejó entrever una herida matrimonial no resuelta. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, con una nota de dolor evidente. La respuesta de Camila fue directa y honesta, porque él habría querido implicarse, oficializarlo, vincularlo al palacio. Y en ese momento, la causa habría dejado de ser sobre las mujeres para convertirse en otra pieza del engranaje institucional. El príncipe Guillermo se enteró del hallazgo a través de un mensaje cifrado enviado desde la oficina de su padre. Su primera reacción fue de escepticismo. Otra historia más sobre Camila, otro relato que gestionar. Sin embargo, al revisar la documentación, leer las cartas y los diarios personales, su postura cambió radicalmente. Llamó de inmediato a Catalina. «Creo que me equivoqué con ella», admitió, una confesión de peso considerando sus conocidas reservas hacia la esposa de su padre. «Esto no es relaciones públicas, es real». Catalina respondió con su habitual equilibrio. «El dolor no justifica errores pasados, pero sí puede explicar decisiones presentes. Tal vez», sugirió. Camila llevaba años intentando ser mejor de lo que había sido. Mientras tanto, en la base aérea RAF North, Camila se enfrentaba a una decisión crucial. El descubrimiento no podía deshacerse. Existían documentos, el personal sabía de ellos y tarde o temprano, la historia se filtraría. Podía adelantarse y controlar el relato o esperar a que emergiera de forma distorsionada. Su asesora de comunicación expuso las opciones con frialdad profesional: convertirlo en una historia positiva, mejorar la percepción pública, contrarrestar narrativas negativas. Camila escuchó y negó con la cabeza. ¿Qué ocurriría con las mujeres mencionadas en esas cartas? ¿Despertarían para verse en los tabloides? ¿Descubrirían que C, la persona que las ayudó, era en realidad la reina consorte y que ahora formaban parte de una campaña mediática? No había una buena respuesta, porque Camila tenía razón. Hacerlo público implicaba, inevitablemente, exponer a quienes ella había prometido proteger. «Tiene que haber otra manera», dijo finalmente. «Una vía intermedia que permitiera reconocer la verdad sin traicionar la confianza depositada en ella». Esa búsqueda de equilibrio, transparencia sin explotación, reconocimiento sin espectáculo, ocupó días decisivos de intensas negociaciones entre funcionarios, asesores legales y la propia Camila. En paralelo, se gestaba otra amenaza. 3 periodistas de distintos medios habían oído rumores sobre un hallazgo relevante en un avión real. No tenían detalles, pero sí suficientes indicios como para empezar a preguntar. El tiempo jugaba en contra. Fue entonces cuando Camila tomó una decisión que horrorizó a sus asesores: contactar personalmente a algunas de las mujeres ayudadas por el Sanctuary Trust, explicarles lo ocurrido y pedir su consentimiento antes de cualquier paso público. Durante 3 días intensos, Camila realizó 17 llamadas. Cada conversación comenzaba igual. «Soy Camila. Necesito contarte algo que puede ser difícil». Reveló que ella era la persona detrás de la ayuda. Las reacciones oscilaron entre incredulidad, shock y lágrimas. Helen, autora de la primera carta de 2010, escuchó en silencio antes de preguntar: «¿Usted es la reina? ¿Por qué le importaría a alguien como yo?». La respuesta de Camila fue sencilla y devastadora: porque alguien a quien amaba necesitó ayuda y no la tuvo a tiempo. Las decisiones de las mujeres fueron diversas. Algunas pidieron permanecer en el anonimato absoluto y Camila se lo garantizó. Otras, más de las que ella esperaba, aceptaron hablar públicamente si eso podía ayudar a más mujeres. Entre ellas estaba Sara Martínez, exprofesora que había huido de un matrimonio violento en 2015 con sus 2 hijos. El fondo había cubierto sus gastos legales y su primer año de alquiler. «Si contar mi historia ayuda a una sola mujer a salir de una situación peligrosa, úsala», dijo Sara, con una condición: que quedara claro que la ayuda continuaba, que no se tratara solo de una historia sobre Camila. Ese enfoque transformó la estrategia del palacio. Ya no se trataba de sobrevivir a una revelación, sino de utilizarla como catalizador para ampliar recursos y salvar más vidas. Con el príncipe Guillermo cada vez más implicado, surgió una propuesta clave: incorporar a la princesa Catalina en el diálogo, no como figura decorativa,
sino como garante de que la causa mantuviera su integridad. El encuentro entre Camila y Catherine se produjo en Kensington Palace, lejos de la maquinaria oficial del palacio y de cualquier protocolo rígido. No hubo asesores, ni secretarios, ni un orden del día preestablecido. Fue, según fuentes cercanas, la conversación privada más sustancial que ambas habían mantenido jamás. Dos mujeres, dos generaciones, dos trayectorias marcadas por el escrutinio público, sentadas frente a frente para hablar de algo que importaba más que la institución misma. Catherine abrió la conversación con cautela y respeto. No había juicio en su tono, sino una curiosidad genuina. Quería comprender. Quiero entender por qué lo mantuviste en secreto, no como reproche. De verdad quiero entenderlo. La respuesta de Camila no fue inmediata. Llegó despacio, cargada de años de reflexión y de heridas que nunca terminaron de cerrar. Porque he pasado décadas siendo definida por mi peor momento. La mujer que rompió un matrimonio. La villana en la historia de Diana. No quería que este trabajo quedara contaminado por eso. No quería que las mujeres dudaran si aceptar ayuda de mí las hacía cómplices de mi pasado. Quería que la ayuda fuera limpia. Catherine escuchó en silencio, procesando cada palabra. Luego, lanzó una pregunta que atravesó todas las defensas cuidadosamente construidas por Camila a lo largo de los años. ¿Crees que eso es justo contigo misma? ¿Pasar 14 años haciendo algo extraordinario y negarte cualquier reconocimiento porque no crees merecer ser vista como alguien capaz de hacer el bien? La pregunta quedó suspendida en el aire. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, algo poco habitual en una mujer entrenada para mantener la compostura bajo una presión constante. No sé si merezco crédito, respondió finalmente, pero sé que esas mujeres merecían ayuda. Fue entonces cuando Catherine hizo un gesto que, de haber sido visto por observadores reales, habría provocado titulares inmediatos. Extendió la mano y tomó la de Camila. Entonces, asegurémonos de que sigan recibiéndola. Hagamos esto más grande que cualquiera de nosotras. Ese momento marcó un punto de inflexión. Lo que había comenzado como una potencial crisis, la exposición de un trabajo secreto, empezó a transformarse en una oportunidad histórica. Ambas comenzaron a trazar un plan para ampliar el Sanctuary Trust, integrando la experiencia de Catherine en intervención temprana y apoyo familiar con el trabajo directo de Camila, con supervivientes de abuso. Pero había un obstáculo crucial. El anuncio público debía manejarse con absoluta precisión. No podía parecer una operación de relaciones públicas ni una estrategia de rehabilitación de imagen. Tenía que ser auténtico, centrado en la causa y, sobre todo, respetuoso con las mujeres cuyas historias habían sido protegidas durante tantos años. El equipo de comunicación del Palacio redactó y reescribió el comunicado en múltiples ocasiones. Se consultó a defensoras de víctimas de violencia doméstica, a expertos legales en protección de supervivientes y, de forma especialmente significativa, a Sara Martínez y a otras dos mujeres que aceptaron hablar públicamente sobre cómo el Sanctuary Trust había salvado sus vidas. El texto final reconocería el papel de Camila, sí, pero el énfasis estaría en algo mucho mayor, la transformación de un fondo privado y discreto en una iniciativa de gran escala, con apoyo oficial y un compromiso sostenido de la familia real para combatir la violencia doméstica. 3 días antes del anuncio previsto, surgió una voz inesperada. El príncipe Harry llamó desde California, había sido informado de la situación por William y quería aportar su perspectiva. La conversación entre Harry y Camila, realizada por videollamada, fue su primer intercambio real en años. Fiel a su estilo directo, Harry no rodeó el tema. Pasé mucho tiempo enfadado contigo, enfadado por mi madre, enfadado por lo que vi como la ruptura de mi familia. Pero esto es algo que ella habría hecho. De hecho, lo hizo a su manera. Puedo respetar esto. Camila, visiblemente emocionada, respondió con honestidad. No espero perdón por el pasado, pero si puedes apoyar este trabajo de ahora en adelante, si puedes verlo separado de nuestra historia, significaría mucho. El acuerdo de Harry para respaldar públicamente la iniciativa ampliada añadió un peso simbólico enorme. Más allá de las complejidades personales no resueltas, había un terreno común, la protección de mujeres vulnerables. Para muchos dentro del palacio, fue también un primer paso hacia una dinámica familiar diferente, menos marcada por el conflicto y más por objetivos compartidos. 2 días antes del anuncio oficial, Camila tomó una decisión que había evitado durante años. Aceptó una entrevista privada que se publicaría junto al comunicado. El periodista elegido no fue alguien especializado en cotilleo real, sino una figura respetada por su trabajo serio
y matizado en temas sociales. La entrevista se realizó en el salón privado de Clarence House, no en una sala de estado, sin maquilladores, sin escenografía elaborada, solo dos mujeres hablando de temas difíciles. El resultado se convertiría en una de las entrevistas reales más vistas de la década, no por el escándalo, sino por la crudeza de su honestidad. La primera pregunta fue directa. ¿Por qué la violencia doméstica? De todas las causas posibles, ¿por qué esta y por qué en secreto? Camila respondió con esfuerzo visible, midiendo cada palabra. Mi madre estuvo en una relación abusiva después de divorciarse de mi padre. Yo tenía poco más de 20 años, y la vi convertirse en alguien a quien apenas reconocía. Era fuerte, independiente, capaz, y la vi hacerse pequeña y asustada. Cuando finalmente se fue, no tenía casi nada, ni recursos económicos, ni una red de apoyo que entendiera lo que había vivido. Sobrevivió, pero el coste fue enorme. Cuando se le preguntó si esa experiencia había influido en cómo vivió sus propias dificultades sentimentales, Camila dudó. Creo que me enseñó a entender las dinámicas de poder en las relaciones. Lo fácil que es que las necesidades de una persona dominen a la otra, que el amor se convierta en algo que empequeñece en lugar de elevar. Mi situación fue distinta. Tomé decisiones de las que no estoy orgullosa, decisiones que hirieron a otras personas. Pero aprendí que las relaciones sin igualdad y sin respeto genuino dañan a todos los implicados. El entrevistador fue más allá. Algunos dirían que usted es una elección controvertida para abanderar el empoderamiento femenino, dado que su relación con el rey comenzó cuando él aún estaba casado. Camila no se puso a la defensiva. Tienen razón en cuestionarlo. No puedo defender lo que ocurrió ni cómo ocurrió. Solo puedo decir que los errores pueden enseñarte qué era lo importante, qué debiste proteger y no lo hiciste. Mi madre merecía algo mejor. Diana merecía algo mejor. Y las mujeres a las que he intentado ayudar merecen algo mejor de lo que yo fui capaz de ser en ciertos momentos de mi vida. Nombrar a Diana de forma tan explícita y asumir responsabilidad sin matices marcó un momento histórico. Camila nunca había hablado con tanta claridad sobre su papel en la ruptura del matrimonio de Carlos y Diana. Fue incómodo, pero también profundamente desarmante. La conversación se desplazó entonces al trabajo concreto del trust. El proceso de evaluación de solicitudes, la toma de decisiones, las cartas recibidas, los dibujos de niños ahora a salvo. Camila se quebró ligeramente al recordar una nota de la hija de una mujer ayudada, agradeciendo a la benefactora anónima por haberme devuelto mi dinero, su forma infantil de decirle que le había devuelto la vida. Estas mujeres no buscan un salvador ni una celebridad, explicó Camila. Buscan una oportunidad. Solo una oportunidad para empezar de nuevo, para estar a salvo, para dar a sus hijos un futuro distinto. El dinero importa, sí, pero más importa el mensaje. Mereces algo mejor y la ayuda existe. Cuando se le preguntó por qué mantener todo en secreto durante tanto tiempo, su respuesta fue pragmática. En el momento en que mi implicación se hiciera pública, todo cambiaría. Aumentarían las solicitudes, sí, pero por las razones equivocadas. Las mujeres dudarían si aceptar ayuda significaba respaldarme o ser utilizadas para mi imagen. El trust se convertiría en algo sobre mí, no sobre ellas. No podía permitirlo. Pero ahora el secreto ha salido a la luz, observó la entrevistadora. ¿Qué cambia? La respuesta de Camila reveló la lógica estratégica detrás de la decisión de hacerlo público. Cambia la escala. Trabajando sola y en silencio, pude ayudar a unas 200 mujeres en 14 años. Ahora podemos ayudar a miles, y eso, por primera vez, hace que todo valga la pena. Lo que en un primer momento fue percibido como una revelación incómoda para la Casa Real, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más transformadores y significativos del reinado actual. Durante 14 años, Camila había ayudado en silencio a unas 200 mujeres a escapar de relaciones abusivas, ofreciendo apoyo legal, económico y habitacional, sin exigir visibilidad ni reconocimiento. Era un número importante, pero también una fracción mínima frente a la magnitud real del problema. La diferencia llegó cuando ese trabajo, oculto durante más de una década, salió finalmente a la luz. Es significativo para esas 200 mujeres, pero representa solo una pequeña parte de la necesidad real. Reconoció Camila en una entrevista que marcaría un antes y un después. Ahora, con los recursos del palacio, con la implicación de la princesa Catalina y con la conciencia pública, podemos ayudar a miles. La pérdida del anonimato merece la pena si eso multiplica el impacto. La entrevista, emitida en horario estelar, concluyó con un momento que dejó a la audiencia en silencio. Camila, visiblemente emocionada,
Leyó una de las cartas guardadas durante años en su archivo personal. Era de Helen, la mujer a la que había ayudado en 2010 y que había aceptado que su historia se hiciera pública. «Querida C», leyó Camila con la voz firme pese a las lágrimas. «Han pasado 13 años desde que me salvaste la vida. Quiero que sepas que mis hijas están ahora en la universidad. Estudian Derecho y Trabajo Social. Quieren ayudar a mujeres como yo lo fui. Existen porque tú nos diste una oportunidad de escapar. Van a cambiar el mundo porque tú cambiaste el nuestro. Gracias nunca será suficiente, pero es lo que tengo. Gracias, Helen». Al terminar, Camila miró directamente a la cámara. Las hijas de Helen son de lo que trata todo esto. La próxima generación que crece a salvo en lugar de crecer con miedo. Por eso este trabajo importa. Por eso debe continuar y por eso tiene que crecer. El impacto fue inmediato y profundo. Durante semanas, la entrevista generó debates, análisis y reacciones cruzadas. Críticos que durante años habían juzgado a Camila únicamente a través del prisma de sus errores pasados, se encontraron frente a una evidencia difícil de ignorar. Una compasión sostenida, privada y coherente en el tiempo. Sus defensores vieron confirmada una idea que repetían desde hacía años. Las personas son más complejas que sus peores decisiones. Pero el efecto más importante no se midió en titulares, sino en llamadas telefónicas. Las organizaciones contra la violencia doméstica informaron de un aumento notable en las llamadas a sus líneas de ayuda. Mujeres que, tras ver la entrevista, se sintieron por primera vez preparadas para pedir apoyo. Familiares que reconocieron señales que antes habían pasado por alto. La exposición del trabajo secreto de Camila estaba produciendo exactamente el impacto práctico que ella había esperado. El anuncio oficial llegó un lunes por la mañana de noviembre. Un comunicado extenso, acompañado de la entrevista de Camila y de declaraciones de Sara Martínez y de otras 2 mujeres apoyadas por el fondo, fue publicado por el Palacio. El sitio web oficial colapsó en cuestión de minutos por el volumen de visitas. En pocas horas, Sanctuary Trust se convirtió en tendencia global. La reacción pública fue mayoritariamente positiva, aunque matizada. Muchos expresaron sorpresa al descubrir que Camila había sido capaz de una compasión tan constante y discreta. Otros señalaron que esta revelación no borraba errores del pasado, pero sí ofrecía un contexto imprescindible para entender en quién se había convertido. También hubo elogios a la forma en que el Palacio manejó el anuncio, centrando la atención en la causa y no en la redención personal. Las organizaciones especializadas en violencia de género fueron especialmente claras en su respaldo. Destacaron el modelo creado por Camila, apoyo anónimo, sin exigencias de visibilidad, centrado en proporcionar recursos concretos en el momento más crítico. Así es como debería funcionar, explicó la directora de un refugio a varios medios. No con fotos ni cortes de cinta, sino con ayuda real cuando más se necesita. El Sanctuary Trust, ahora respaldado oficialmente por la familia real y copresidido por Camila y la princesa Catalina, recibió compromisos de financiación por más de 15 millones de libras en su primera semana. Grandes empresas se sumaron como patrocinadores, despachos de abogados ofrecieron servicios pro bono y organizaciones de vivienda facilitaron alojamientos seguros. Lo que había comenzado como una misión personal se transformó en una iniciativa de alcance nacional. El apoyo público del príncipe Guillermo supuso un giro significativo en su relación con Camila. Sin gestos grandilocuentes, su declaración reconoció el valor del trabajo realizado. La reina consorte ha demostrado que la acción sostenida importa más que una historia perfecta. Este proyecto merece apoyo y expansión, al margen de cualquier sentimiento personal sobre la dinámica familiar. Quizá aún más simbólico fue el comunicado conjunto del príncipe Harry y Meghan Markle, anunciando su respaldo a la iniciativa a través de su propia fundación y la creación de un programa paralelo en Estados Unidos. La causa había tendido un puente inesperado sobre divisiones familiares profundas. 3 meses después del anuncio, el Sanctuary Trust celebró su primer acto público, una gala benéfica a la que asistieron supervivientes, activistas, donantes y gran parte de la familia real. Camila pronunció un discurso breve pero contundente, agradeciendo a las mujeres que habían confiado en ella y destacando explícitamente la colaboración de la princesa Catalina. «Esto nunca pretendió ser mi historia», dijo. «Siempre fue la historia de ellas, de las mujeres que eligieron sobrevivir y reconstruir sus vidas. Yo solo tuve la suerte de poder ayudar. Ahora, juntos, podemos ayudar a muchas más». Después tomó la palabra Sara Martínez, convertida ya en portavoz de la causa. «Quiero que todo el mundo sepa», dijo, «que la mujer que me ayudó, a la que yo conocía solo como sé, no lo hizo por aplausos ni aprobación. Lo hizo porque entendía el dolor y quería evitarlo.
Esa es la única credencial que importa en este trabajo. La velada recaudó más de 3 millones de libras, pero su verdadero valor fue otro. Consolidó un nuevo modelo de filantropía real, centrado en el impacto y no en la imagen. Un modelo que pronto comenzó a ser estudiado por organizaciones sociales de otros países. Para el rey Carlos, observar a su esposa aquella noche supuso una revelación personal. Comprendió hasta qué punto su determinación por ser algo más que su peor momento había guiado cada una de sus decisiones. La tensión que el secreto había generado en su matrimonio empezó a disiparse al entender por qué ese silencio había sido tan importante para ella. Los resultados no tardaron en reflejarse en cifras. La línea anónima del Sanctuary Trust comenzó a recibir cientos de solicitudes al mes. La tasa de supervivencia y estabilidad de las mujeres apoyadas superó ampliamente la media nacional. Vidas salvadas, familias protegidas, futuros reescritos. Un año después del hallazgo que lo cambió todo, Camila realizó una visita no anunciada a un refugio de mujeres apoyado por el fondo. Sin prensa ni protocolo, pasó 2 horas hablando con las residentes. Una de ellas, al reconocerla, le preguntó, ¿por qué le importamos? La respuesta de Camila, escuchada por un miembro del personal, resumió el sentido de todo el proyecto. Porque aprendí demasiado tarde que ser amada no debería implicar hacerse más pequeña. Cada mujer aquí está eligiendo ser más grande, elegir la libertad y la seguridad. Eso es lo más valiente del mundo. El Sanctuary Trust ayudó a más de 2,000 mujeres en su segundo año y comenzó a recibir solicitudes internacionales. El modelo, anónimo, práctico, centrado en el empoderamiento, se convirtió en referencia global. Camila, que durante años había sido definida por un triángulo amoroso histórico, empezó a ser redefinida por sus actos. No fue perdonada por todos, ni tenía por qué serlo, pero fue reconocida como alguien que supo transformar su comprensión del dolor y del poder en una herramienta para ayudar a otros. El maletín cerrado que apareció aquel día en su avión privado no contenía solo cartas y fotografías. Contenía la prueba de que la transformación es posible y de que los actos más poderosos suelen ocurrir en silencio. Durante años, el avión privado de Camila la llevó a compromisos oficiales y deberes institucionales. Pero su carga más valiosa fue la evidencia de un trabajo hecho cuando nadie miraba. Un trabajo que, al ser finalmente visto, se convirtió en un catalizador para salvar miles de vidas. A veces, los secretos más importantes no destruyen reputaciones, crean oportunidades para que otros reescriban su historia.